el uso de la palabra a la senadora Mayuli Latifa Martínez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Nuevamente le solicitamos a los oradores respetemos los minutos acordados en dichas participaciones. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, ante la comparecencia del señor secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a un mes de haber tomado protesta como encargado de la política interior del país, hay que resaltar lo siguiente. Representa el señor secretario a un gobierno que se ha definido humanista, pacifista y que promueve el amor. Representa un gobierno que habla del perdón y del respeto mutuo. Son doctrinas y valores que como ciudadanos de este gran país, desde luego, compartimos. Sin embargo, la realidad evidencia que esa doctrina es más bien una ficción. En los hechos no se refleja que vivamos en un México en paz, en un México seguro, con crecimiento y con desarrollo económico, con un sistema de salud como el de Dinamarca. Desde luego, en los hechos no tenemos a un México unido. Desde la Presidencia de la República se ha alentado a la confrontación, a la persecución de opositores, a limitar la libertad de expresión y a frenar la autonomía de los órganos de control. Por ideología se ha negado el tratamiento a niñas y niños y mujeres que padecen cáncer. E inusitadamente se ha generado una afrenta contra la clase media mexicana. Se ha dicho que aspirar a vivir mejor, que buscar mejores oportunidades de empleo, de preparación y de crecimiento es malo. A mitad de su camino, el gobierno de la transformación se convirtió en el gobierno de la contradicción. Ofrecieron puertas abiertas y trato digno para los migrantes, que en los hechos vemos persecución y violación a los derechos humanos contra los miles de centroamericanos. Este es el Andrés Manuel del 2015, que muchos quisiéramos verlo hoy en el 2029 pensando de la misma manera. ¿Es ese el gobierno humanista y pacifista que pregonan? Abrazos para los delincuentes y garrotazos para los migrantes, perdón para los suyos y persecución para quienes piensan diferente. A mitad de su camino, el gobierno de la contradicción tiene a un México confrontado, hundido en una severa crisis económica que se originó antes de la pandemia. A mitad de su camino, el gobierno de la contradicción tiene a los mexicanos con los índices más altos de desempleo, con los niveles más altos de inseguridad en todas las regiones del país. A mitad de su camino, el gobierno de transformación ha resultado ser de la desunión. Vivimos en un México en el que hay masacres, que tristemente desaparecen las personas en el trayecto de su casa al trabajo. Vivimos en un México en que cada día 3 mujeres mueren por razón de género, es decir, por el simple hecho de ser mujeres. Tristemente vivimos en un México con innumerables conflictos sociales a los que el gobierno federal hace oídos sordos. No se ve y no se escucha. A mitad de su camino, este gobierno debe recapitular y parar el desmantelamiento de instituciones y programas sociales, de estructuras creadas para proteger a los ciudadanos como el Fonden y como el Seguro Popular, cuya desaparición ha dejado a millones de mexicanos en el desamparo. Es momento de construir, no de destruir lo que tanto esfuerzo creó. Es momento de reconsiderar ahora que aún hay tiempo. Todavía queda tiempo para volver la vista hacia sectores prioritarios como el turístico,
que genera el sustento de millones de mexicanos y contribuye al desarrollo de nuestra economía. Aún es tiempo de corregir el rumbo de este México que tenemos hoy, en el que la gente pasa por momentos difíciles. La gente enfermó, perdió sus empleos, sus fuentes de ingreso. Las familias viven en la zozobra por esta triple crisis, la de salud, la económica y la de inseguridad. Esta realidad nos exige poner un alto a la política de división. Seguir por ese camino garantiza los mismos resultados. Es por ello que las y los senadores del Partido Acción Nacional tendemos la mano para trabajar por el bienestar de las familias mexicanas. Hay que invertir en las colonias, que es donde la gente vive, donde la gente atraviesa la cruda realidad que hoy se vive. En las colonias se genera la gran desigualdad. Ahí se da la ruptura que orilla a las y los jóvenes a entrar al mundo de la delincuencia. En las colonias se genera la gran desigualdad que orilla a los padres de familia a entrar al mundo de la informalidad. Invirtamos en las colonias, llevemos obra pública, llevemos alternativas para que las jóvenes, los jóvenes, las amas de casa, las jefas y jefas de familia tengan mejores oportunidades para salir de esta severa crisis en la que nos encontramos. Concluya, senadora. Y culmino. Desde el año pasado, las senadoras y senadores del PAN presentamos una propuesta para otorgar el ingreso básico universal. Un apoyo en efectivo para las familias que aún todavía no se ha tomado en cuenta. Desde el inicio de esta pandemia, anticipamos los grandes efectos que tendría para todos negar la realidad que hoy lastima a millones de familias. 3.8 millones de mexicanos cayeron en pobreza. 3.8 millones de mexicanos. Este ha sido el saldo negativo de ignorar una realidad que hoy nos alcanzó. Hay que decirlo, cuando desde el poder se ofende, denigra, persigue a quien piensa diferente, lo que en verdad sucede es que se impone un discurso de odio para las y los mexicanos. Por eso, respetuosamente, exigimos congruencia y honestidad para unir a México. La patria no está para experimentos y el horno no está para bollos. Es cuanto. Gracias, senadora Mayuli Latifa Martínez.